Mi esposa no valora todo mi esfuerzo como padre y esposo ejemplar. Estoy trabajando en una teoría, y este año mi resolución de año nuevo es diferente de las habituales. Estoy diseñando mi vida en torno a un concepto sencillo: maximizar mi atractividad como esposo. Y no se trata solo de verme bien. Después de pensarlo mucho, ahora creo que el deseo de mi esposa de tener relaciones es la estrella polar que, si la sigo, conducirá a mí y a mi familia a una vida mucho más feliz. Cuando desgloso las cosas que hacen que mi esposa quiera tener sexo, todo se vuelve muy claro. Por ejemplo, cuanto mejor me veo, más probable es que mi esposa quiera acostarse conmigo. Cuanto más limpia esté la casa y menos estresada esté por la casa, más probable será que quiera tener sexo en la casa. Cuanto más dinero en nuestra cuenta bancaria, más puede hacer lo que quiera conmigo. Cuanto más pueda confiar en mí para pasar el rato con nuestros hijos, más puede centrarse en sí misma y en los otros factores estresantes con los que necesita lidiar, y más ganas tendrá de tener relaciones protegidas. Cuanto más la molesten los perros, menos ganas tiene de hacerlo en pose perrito. Cuanto más salgamos juntos sin la expectativa de sexo, más fácil es que una cosa lleve a la otra. Es fácil ver las acciones que debería tomar para hacerme más atractivo. Hacer más ejercicio, vestirme mejor, mantener la casa ordenada, tomar decisiones financieras inteligentes, ganar más dinero en mi trabajo regularmente, pasar más tiempo de calidad con mis hijos, cuidar mejor a mis animales para asegurarme de que estén suficientemente cansados al final de cada día. Hacer tiempo para salir con mi esposa. Genial. Podrías decir que tengo una lista de ideas de resolución de año nuevo bastante normales. Pero no, va más allá. Ese es exactamente mi objetivo. ¿Cómo podría tener tiempo para hacer todo esto? Bueno, tendré que dejar de perder tiempo en cosas que no importan, como las redes sociales o el teléfono. Beber no solo me hace estar en peor forma, sino que también me impide hacer muchas de estas cosas. Dormir hasta tarde puede sentirse bien, pero no me ayuda a lograr todas estas cosas. Son demasiadas metas en las que enfocarme a la vez. ¿Cómo podría enfocarme en todas ellas? No lo haré. Solo me enfoco en una: ¿qué me hará más atractivo para mi esposa? Y si sigo haciéndome esa pregunta, estaré en mejor forma, me veré mejor, ganaré más dinero, viviré en una casa más limpia, pasaré más tiempo con mis hijos, mantendré felices a mis mascotas y me aseguraré de pasar más tiempo con mi esposa. Es una resolución sobre mucho más que solo sexo. Se trata de convertirme en la mejor versión de mí mismo para toda la familia. Y quién sabe, tal vez en el camino tenga un poco más de acción. Actualización 1. En diciembre pasado escribí una publicación sobre mi resolución de año nuevo, el proyecto del esposo óptimamente eficaz. Aquí hay un enlace a la publicación original, pero si eso es mucho trabajo, aquí va. Las cosas que hacen a un esposo atractivo o eficaz son sinónimos de tomar buenas decisiones. Ponte en forma, mantén la casa limpia. Asegúrate de que tu esposa tenga suficiente tiempo libre. Así que usar esto me hace más o menos atractivo, como filtro para mi toma de decisiones llevará a una vida mejor con o sin una vida sexual mejorada. La publicación original explica con más detalle el razonamiento. La mayor parte de esta actualización será sobre cómo ayudar a mi esposa sin hacer una declaración en cada caso sobre los beneficios que yo recibo. Por ejemplo, darle a mi esposa descansos de los niños hace que yo pase tiempo con mis hijos. Más contexto para la actualización. Tenemos 2 hijos. Mi hijo tiene 1 año y mi hija tiene 3. Trabajo desde casa. Mi esposa es ama de casa. Antes de este proyecto, igual calificaba como un buen esposo. ¿Cuáles son los cambios que he hecho? He tenido altibajos manteniendo estas resoluciones de año nuevo. En mi mejor momento como esposo atractivo, estaba 10 pasos adelante de mi yo anterior. En mis momentos bajos, los cambios que hice todavía me mantienen 2 o 3 pasos adelante de mi yo de antes. Evitar perder el tiempo. Muchas investigaciones muestran que harás menos de algo si está fuera de tu alcance, así que trato de mantener mi teléfono al otro lado del cuarto, pero uso un reloj inteligente que me avisa de las pocas cosas importantes: llamadas, mensajes de texto, mensajería de trabajo. Bajé extensiones de Chrome que me bloquean entrar a Reddit y que eliminan el feed en LinkedIn que tengo que usar por trabajo. Pongo el tiempo que desperdicio frente a mí. He adoptado la mentalidad de que si no quieres ver un número, probablemente sea algo que te convendría mirar.
Imagina tener miedo de ver tu estado de cuenta bancario. Cuando veo que estoy cayendo, reviso los tiempos de uso del teléfono y normalmente me avergüenzo lo suficiente como para volver a enfocarme. Hijos. Para asegurarme de darle más descansos a mamá, he limitado preguntar con qué puedo ayudar. Simplemente ayudo mucho más seguido. Preguntar necesitas que le cambie el pañal, necesitas un descanso, aún aparece, pero más seguido simplemente hago desaparecer a los niños y mi esposa de repente se da cuenta de que tiene tiempo libre. Si he pasado mucho tiempo personal, me aseguro de equilibrarlo sacando a los niños de la casa. Sigo lesionándome cada vez que agarro ritmo o empiezo a viajar por trabajo y me salgo del hábito, me ha ido muy mal en este aspecto. Estrés en casa. He reordenado los horarios en que saco a los perros para sacarlos de la casa justo cuando más molestan a mi esposa. También he escuchado lo que le molesta y lo he arreglado. Ambos acostamos a un niño. Yo soy más rápido, así que, cuando ella termina con su niño, los juguetes ya están recogidos y la casa aspirada. Toma 10 minutos. Mi esposa puede pasar a su noche directo cuando termina. Si noto que mi esposa me está insistiendo en algo, reconozco que preferiría no hacerlo y probablemente debo hacerlo yo proactivamente o negociar con ella la mejor forma de abordarlo a largo plazo. He prestado atención a lo que en realidad le estresa y comencé a notar cuando sucede. Que los muebles del patio están demasiado sucios para sentarse en ellos. Los proyectos de la casa se siguen acumulando y es algo en lo que podría mejorar para que mi esposa se sienta amada. Me aseguré que tuviéramos una cita semanal. Noté que uno de los mayores obstáculos era simplemente pensar qué hacer. Así que le dediqué una hora cada 2 días para hacer un archivo de Excel con planes de citas, incluyendo citas en casa, que son la mayoría últimamente. Ahora cada semana uno de los dos revisa la hoja y elige. La mayoría son solo para pasar el rato, algunas son para tener sexo. Mi esposa seguía quejándose de lo mucho que odiaba tener que planificar las comidas cada semana. Así que aprendí a programar y le hice un asistente de inteligencia artificial que le permite decirle todas las recetas que le gustan y pedirle que le arme un menú para la semana. Ella cocina más que yo, pero yo siempre limpio. También escribí una lista de cosas lindas que puedo hacer por ella antes de irme de viaje por trabajo. Cosas como dejarle flores escondidas o dejarle algunas de sus bebidas favoritas en el refrigerador. También he mejorado a la hora de dar regalos. No más caros, solo más seguidos. Personalmente, el dinero. Me esforcé mucho más en mi trabajo solo para darme cuenta que es un callejón sin salida. Empecé a buscar otra cosa. ¿Está funcionando? Depende de a qué te refieras. El punto no es el sexo. Ser atractivo es solo una forma útil de nombrar mis conductas que mejoran mi vida. Sin duda. De manera irónica, estoy en peor estado mental por el trabajo. Estoy tratando de dejarlo y encontrar otra cosa. Pero, incluso en ese peor estado mental, hacer más para ser un esposo atractivo me sirvió como una luz en la colina hacia la cual caminar y encontrar sentido. Me da alegría trabajar en ello. Pero, ¿cómo ha cambiado la vida sexual? En resumen, está definitivamente mejor. Le conté a mi esposa sobre este proyecto y creo que eso ayudó. Pero si tratas de medirlo, creo que la mayoría se va a decepcionar. Hablando con amigos sobre el proyecto, la pregunta más común era, ¿entonces tienes sexo más seguido? Lo cual es una visión muy limitada de una vida sexual mejor. Por ejemplo, ¿y si no aumenta la cantidad pero antes yo siempre lo iniciaba y ahora mi esposa inicia más? Yo llamaría eso una mejora. ¿Y si los dos la pasamos mucho mejor? Ambas cosas pasan ahora. Y en cuanto a frecuencia, no tengo idea. Nunca llevé la cuenta y hasta un aumento del 10% sería casi imposible de notar. Además, el año pasado había perdido mi trabajo, teníamos un recién nacido y mi esposa estaba amamantando. Comparar este año con el pasado no tiene sentido. En resumen, he tenido altibajos. La vida no es perfecta por esto, pero le da una capa extra de sentido y me ayuda a hacer la vida de toda mi familia mejor. La manera de mejorar consistentemente no es tener siempre la pregunta en la cabeza, sino construir pequeños hábitos y sistemas que logren los objetivos de optimizar la eficacia de ser atractivo para mi esposa. Mucha gente me pidió una actualización al año, así que haré otra en 6 meses. Actualización 2. Hace un año hice una publicación que interesó a mucha gente.
Me pidieron una actualización al final del año sobre cómo fue el proyecto, qué aprendí, si lo recomendaría, etc. Así que aquí está esa publicación. Es larga, pero la he formateado para que puedas buscar fácilmente las partes que más te interesen. Lo muy corto. ¿Lo recomendaría? No para todos ni para todos los matrimonios. ¿Funcionó? 100% mi vida ha mejorado mucho. ¿Hubo efectos negativos? Absolutamente. Este proyecto causó algunas peleas. Pero, ¿funcionó realmente? El sexo no es el objetivo y esto es complicado de responder, pero lo haré. Si quieres los detalles, te recomiendo que leas la publicación original y la actualización. Cosas que aprendí por sorpresa. He aprendido mucho sobre cómo hacer que mi matrimonio y vida sean de mayor calidad. Creo que son útiles. Hagas o no este proyecto, es bueno y necesario que mi esposa me vea hacer cosas por ella. A mi esposa le encanta hornear y hace galletas para todos. Solo quedaba una y yo sabía que ella iba a bajar en breve para comérsela. Pero yo también quería una. Así que la partí a la mitad. Pensé que no era la gran cosa. Se me olvidó por completo. Y luego mi esposa estaba encantada porque le dejé la mitad de la galleta. Habría sido más lindo dejarle la galleta entera, pero entonces no habría sabido que hice algo lindo por ella. El hecho de que le dejara la mitad la hizo más feliz que si le hubiera dejado la entera. No voy a extenderme más con esto, pero este tipo de situaciones pasa mucho. Que te vean ser bueno, todos se benefician. Cuando disfruto resolver problemas, los problemas me traen alegría. Un año de este proyecto me ha cambiado la forma en que veo algunos problemas inesperados de mi esposa. En vez de quejarme porque algo se tiene que hacer, ahora me emociona hacerlo por mi esposa. Así que lo que antes era estrés, ahora me da propósito y realización. ¿Qué salió bien? Pensar en términos de que haría un esposo atractivo, hace sorprendentemente fácil tomar buenas decisiones. No me siento presionado. Ella no se siente una esposa quejosa. Noté que los reclamos surgen porque la tolerancia de mi esposa ante algo sin hacer llega antes que la mía. Si soy proactivo, no ponemos a prueba esos límites porque las cosas se hacen antes de que molesten. Ella hace más de lo que antes reclamaba y confía en que haré las cosas aunque no las pida. Tengo una sensación constante de propósito que me ayuda a no caer en actividades de bajo valor. Aprendí habilidades nuevas para ser más atractivo. A mi esposa le da pereza planear comidas, así que aprendí Paisan para hacerle una inteligencia artificial que arma menús con sus recetas favoritas. Resolverle este problema fue mi excusa para aprender a programar. Aparatos de mi esposa se rompieron. Normalmente solo comprábamos nuevos, pero aprendí a repararlos, lo cual, según me han dicho, es muy atractivo. Mi esposa y yo coqueteamos más. Ella está menos estresada, así que está más abierta a bromas y coqueteos. Sabe del proyecto y cuando me ve hacerlo, se apunta a la energía que tengo. ¿Qué salió mal? Resentimiento. Aunque el punto del proyecto es que enfocarme en las palancas de mi esposa mejora mi vida, cuando constantemente pongo energía para ella puede ser agotador si no veo aprecio todo el tiempo. De hecho, la intimidad física es mi lenguaje de amor romántico. Así que aunque el objetivo explícito no es el sexo, es fácil perder de vista eso a veces. Mi pareja es cariñosa y amorosa, pero como todos, no puede estar demostrando aprecio todo el día. Tuvimos un par de peleas por ello, a veces por mi culpa, a veces por la suya. Aprendí a manejar esto, pero me parece un paso inevitable del proyecto. Las recaídas saltan a la vista. Hacer cambios grandes como este significa que cuando recaigo en viejos hábitos, es dolorosamente obvio. He puesto el listón alto, así que hay mucho espacio para caer. De hecho, por el trabajo estuve hecho polvo 8 semanas, no estuve a mi mejor nivel. Volví a mirar más el teléfono, bebí más seguido, estuve menos disponible mentalmente y se nota mucho que las cosas que antes se hacían proactivamente ya no se hacen igual. Poner el listón alto también significa dejarte mucho margen para fallar. ¿Recomendaría este proyecto? Depende. Antes de seguir, recuerda que soy solo un tipo cualquiera. No soy consejero matrimonial ni terapeuta, así que todo esto es psicología de sala. Este proyecto sería brutal sin la pareja adecuada. Tengo una esposa maravillosa y amorosa. Está de mi lado, me apoya, aporta mucho a la casa.
Sin esto, el resentimiento sería inmediato y justificado. Creo que también tienes que contarle a tu pareja que lo estás haciendo. Mi esposa apoya el proyecto y aunque no es su resolución, sabe en que estoy trabajando y puede animarme. Eso significa que podemos hablar de esto directa y francamente, incluso conversaciones difíciles. Si tu pareja se sentiría rechazada por el concepto, perderías muchos beneficios. ¿Dónde está el sexo? Está bien, hablemos de lo prohibido primero. Si el único indicador que buscas para mejorar tu vida sexual es la cantidad de veces que tienes sexo, lo ves mal. Desde la perspectiva del hombre, tener que iniciar siempre es horrible. Que te rechacen es horrible. Hacerlo solo porque llevan rato sin hacerlo es horrible. Si la frecuencia nunca cambia, pero de repente hay más entusiasmo, mejor calidad, menos rechazo, para mí es igual de bueno. Y estoy recibiendo ese tipo de beneficios de mi esposa. ¿Pero tenemos sexo más seguido? No tengo idea. Es imposible saberlo porque en 2023 mi esposa estaba embarazada, en 2024 estaba amamantando y solo llevamos 4 meses de 2025 antes de que vuelva a estar embarazada y en plena náusea matutina. No tengo ningún punto de comparación sin algún factor externo complicándolo todo, y no tendré ni una base hasta 2027. Siento que lo hacemos más y eso es lo que importa. Fin. Esto ya no es una resolución de año nuevo. Después de un año haciendo esto, preguntarme cómo ser más atractivo es automático y no planeo dejarlo en un buen tiempo. Mi matrimonio está lejos de ser perfecto. Discutimos, dejo los gabinetes abiertos, mi esposa batalla por salirse del modo mamá. La enseñanza no debería ser que este proyecto es una solución mágica. Solo es una herramienta que me permite sacarle más a mi vida que si no la usara. Y en ese sentido creo que sirvió. Mi madre pagó el lujoso compromiso de mi hermanastra en vez de mi boda. He estado comprometida con mi prometido, Marcos, desde hace unos 8 meses, y estamos planeando nuestra boda para la próxima primavera. Ha sido un momento emocionante, pero también un poco abrumador, especialmente por la dinámica familiar, el estrés del presupuesto y el millón de pequeños detalles que vienen con planear una boda. Siempre pensé que esta parte de mi vida sería solo diversión y felicidad. Pero sinceramente, han habido algunos obstáculos en el camino. Un poco de contexto sobre mi familia. Tenía 19 años cuando mis padres se divorciaron, y déjenme decirles, fue un absoluto desastre. Mi papá le había sido infiel a mi mamá con su secretaria. Sí, directamente de una mala telenovela. Y mi mamá solo se enteró porque notó cargos extraños en su tarjeta de crédito, reservas de hotel, cenas caras y regalos caros al azar. Fue desgarrador ver a mi mamá pasar por eso. El divorcio se alargó casi 2 años porque mi papá intentaba esconder bienes y mi mamá tuvo que pelear con uñas y dientes solo para obtener lo que le correspondía. Fue agotador para todos, pero especialmente para ella. Finalmente, mi mamá empezó a reconstruir su vida. Como un año después de que se finalizó el divorcio, conoció a Jaime. Él era amable y paciente, el completo opuesto de mi papá. Y me alegraba mucho verla con alguien que de verdad la trataba bien. Jaime tiene una hija, Sofía, que tiene 24 años. Y desde que mi mamá y Jaime se casaron el año pasado, ella ha estado intentando mucho construir una relación fuerte con Sofía. Puedo notar que para mi mamá es muy importante tener un vínculo cercano con su nueva hijastra. Y lo entiendo totalmente. Después de todo lo que ha pasado, solo quiere una familia feliz y estable otra vez. Cuando Marcos y yo nos comprometimos, nos lanzamos de lleno a planear la boda. No queríamos nada exagerado, pero sí queríamos que fuera especial. Encontramos este lugar histórico precioso como a 1 hora de la ciudad, que nos pareció perfecto porque ahí fue donde tuvimos nuestra primera cita. La única desventaja era que el costo total rondaba los $35,000. No es precisamente barato. Habíamos estado ahorrando, y ambas familias se habían ofrecido a ayudar, así que pensamos que podríamos hacerlo funcionar. Luego vino la conversación difícil con mi mamá. Le pregunté si podría contribuir con algo, y ahí fue donde las cosas se pusieron emotivas. Ella rompió en llanto y me dijo que todavía intentaba recuperarse económicamente del divorcio. Entre los gastos legales, reconstruir sus ahorros y enfocarse en su fondo de retiro, simplemente no tenía mucho para ofrecer. Se disculpó una y otra vez, diciendo que desearía poder hacer más, pero que solo podía darme como $1,000. Fue duro verla estar tan triste. Y aunque al principio me sentí un poco decepcionada, lo entendí completamente.
Un divorcio es brutal, y nunca querría que mi mamá se pusiera en una situación difícil solo para ayudarme. Marcos y yo lo hablamos y decidimos ajustar nuestros planes. Encontramos un lugar más pequeño, recortamos un poco la lista de invitados, y empezamos a ser creativos con decoraciones hechas por nosotros para ahorrar. Sinceramente, de alguna forma, eso nos unió más. Hay algo especial en armar centros de mesa y diseñar invitaciones con tu pareja. Por suerte, los padres de Marcos fueron increíblemente generosos y se ofrecieron a cubrir alrededor del 40% del nuevo costo de la boda, lo cual nos quitó un gran peso de encima. Es curioso cómo se dan las cosas. Aunque tuvimos que reducir el tamaño, creo que nuestra boda va a sentirse todavía más significativa por todo el amor y el esfuerzo que le estamos poniendo. Y al final, no se trata de cuánto dinero gastemos, sino de celebrar con las personas que más importan. Pero entonces pasó lo de anoche, y de verdad, todavía no puedo entenderlo. Estaba revisando Instagram antes de dormir, solo tratando de relajarme, cuando vi una publicación de Sofía. No era cualquier publicación. Era toda una presentación de fotos profesionales de su compromiso. Y no era cualquier compromiso. Esto era salido de un cuento de hadas en un crucero de lujo. Aún estoy en shock. Gracias a la mejor mamá extra del mundo por hacer posible esta propuesta soñada. El crucero, la cena privada, el fotógrafo, todo fue perfecto. No puedo creer que ayudaste a Kevin a planear todo esto. De verdad eres la mejor y soy muy bendecida de tenerte en mi vida. Mi corazón literalmente se cayó. La línea de cruceros que etiquetó es famosa por ser ridículamente cara. Y solo por las fotos, sabía que eso debió costar al menos $15,000, si no más. Había fotos de ellos cenando a la luz de las velas en una terraza privada, tomando champán en su propio balcón, y hasta una sesión profesional de fotos de compromiso con pétalos de rosa en todo el lugar. Ah, y un cuarteto privado de cuerdas tocando de fondo. En serio, me quedé ahí sentada mirando el celular, sintiendo que me habían dado un puñetazo en el estómago. Mi mamá, la misma que me dijo que estaba en quiebra y que solo podía darme $1,000 para mi boda, de alguna forma encontró dinero para ayudar a pagar este compromiso exagerado de su hijastra, a la que solo conoce desde hace 3 años. Mientras tanto, su propia hija tuvo que hacer una boda más pequeña y decoraciones hechas a mano. Esa noche casi no dormí. Solo seguía recordando la conversación que tuve con mi mamá cuando me dijo que no podía ayudar, la forma en la que lloró y se disculpó, dando a entender que apenas iba saliendo adelante. Y ahora esto. Me sentí traicionada, herida y, sinceramente, como si ya no fuera una prioridad en su vida. Por la mañana, seguía furiosa. Así que la llamé. No me guardé nada. Le dije exactamente cómo me sentía. Le dije que estaba clarísimo que había escogido a su nueva familia antes que a mí. Y que si así se sentía, entonces tal vez ni siquiera debiera molestarse en venir a mi boda económica. Ella empezó a llorar otra vez, diciendo que no entendía la situación completa, que solo trataba de conectar con Sofía, y que Jaime había ayudado a pagar la mayor parte. Pero yo estaba demasiado enojada para importarme. Ahora mi celular no deja de sonar. Mi mamá sigue llamando y enviando mensajes, suplicando que hable con ella. Hasta Jaime se comunicó, diciéndome que estaba siendo cruel. Mi papá, que se enteró a través de mi hermano, dice que tengo toda la razón en estar enojada y que no le sorprende que mi mamá hiciera algo así. Marcos piensa que tal vez fui un poco dura, pero entiende por qué estoy dolida. Mi hermano, él simplemente no quiere involucrarse. No sé ni a dónde ir desde aquí. ¿Debería tratar de arreglar las cosas antes de la boda? ¿Debería dejarla venir? ¿O debería mantener mi postura? En este momento, solo siento que me han reemplazado. Como si ya no le importara a mi mamá. Y lo peor es que ni siquiera creo que se dé cuenta de cuánto me ha lastimado. Actualización 1. Hola a todos. Así que decidí tomar el consejo de todos y sentarme a hablar con mi mamá para oír su versión. Nos vimos en una cafetería ayer, y... bueno, es complicado. Antes de entrar en eso, también quería responder algunas preguntas y comentarios de mi primer publicación. En primer lugar, no me siento culpable por querer la boda de mis sueños. Si mi prometido y yo no hubiésemos podido pagarla, nos habríamos ajustado, como lo hicimos cuando mi mamá dijo que no podía aportar mucho. Pero enterarme por las redes sociales que ayudó a Sofía con un compromiso tan extravagante después de decirme que tenía problemas económicos me hizo sentir tomada por sorpresa y traicionada. Si hubiera sido honesta desde un principio, no me hubiera dolido tanto. En fin, cuando nos vimos, mi mamá explicó que Jaime en realidad pagó aproximadamente el 80% de la propuesta en el crucero y que ella solo cubrió una pequeña parte.
Dijo que no me lo dijo enseguida porque no quería que pareciera que estaba minimizando mis sentimientos o defendiendo lo que pasó lanzando números. También admitió que debió haber comunicado mejor las cosas y entendió por qué me sentí herida. Entonces me dijo algo que no tenía idea. Resulta que Sofía había estado batallando con ansiedad y depresión graves, especialmente desde que su mamá falleció hace 5 años. Mi mamá dijo que ha estado tratando mucho de estar ahí para Sofía y hacerla sentir apoyada y querida. Todo el tema del compromiso fue una forma de demostrarle a Sofía que de verdad le importaba y que quería ser parte de su vida. Hasta me contó que ha estado yendo a terapia familiar con Sofía el último año para tratar de ganar su confianza y ayudarla a sanar. Todo esto me dejó sintiéndome dividida. Todavía me sentía herida, pero ahora también tenía culpa por no saber por lo que Sofía estaba pasando. Al mismo tiempo, no cambiaba el hecho de que yo me sentía desplazada. Mi mamá hasta se ofreció a mostrarme sus estados de cuenta bancarios para probar que no estaba mintiendo sobre su situación financiera, pero le dije que no era necesario. Luego incluso llegó al extremo de ofrecerse a pedir un préstamo para ayudar con mi boda, cosa que rechacé de inmediato. No quiero que se endeude por esto. Pero nuestra conversación no terminó ahí. Le dije que esto no era solo por dinero. Era porque sentía que siempre ponía primero a Sofía, como si hiciera de todo para que ella se sintiera especial mientras apenas me tomaba en cuenta. Le mencioné ejemplos concretos. Como olvidó mi cumpleaños el año pasado, como apenas notó mi ascenso en el trabajo cuando tanto me esforcé, y como todo el tiempo celebraba a Sofía con grandes gestos pero no mostraba el mismo entusiasmo conmigo. Ella escuchó, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que de verdad me prestaba atención. Se disculpó, y fue una disculpa genuina, y dijo que nunca quiso hacerme sentir así. Me dijo que estuvo tan enfocada en que Sofía se sintiera segura dentro de su nueva familia, que no se dio cuenta de que me estaba dejando fuera sin darse cuenta. Dijo que quiere hacerlo mejor y me preguntó qué podría hacer para sanar las cosas entre nosotras. Al principio, se puso a la defensiva, insistiendo que yo estaba equivocada y que me quería igual que a Sofía. Pero cuando empecé a listar ejemplos concretos, cosas que sí hizo por Sofía y nunca por mí, simplemente se quedó callada. Y sinceramente, ese silencio fue más elocuente que cualquier cosa que hubiera dicho. Fue como si de repente se diera cuenta de cuánto me había descuidado, y ya no supo cómo justificarlo. Cuanto más lo pensaba, menos me cuadraba toda la situación. En el último año noté que mi mamá siempre buscaba impresionar a Sofía. Sabía todos los pequeños detalles. Su pedido favorito de café, el tono exacto de labial que le gustaba, los lugares a los que quería viajar. Pero conmigo, olvidó mi cumpleaños el año pasado y solo se dio cuenta cuando yo le mandé un mensaje sarcástico agradeciéndole las felicitaciones. Más tarde esa noche me llamó llorando, diciendo que estaba muy abrumada con todo lo que sucedía. Pero la verdad, el daño ya estaba hecho. ¿Cómo olvidas el cumpleaños de tu propia hija? Y no es solo por las cosas pequeñas. Mi mamá nunca falta a ninguno de los grandes momentos de Sofía. Siempre está allí, en primer fila en todos sus logros. Su graduación, cumpleaños, nuevos empleos. Organiza fiestas, compra regalos pensados especialmente para ella y hace gestos importantes. Pero cuando se trata de mis logros, es totalmente diferente. Cuando me gradué de la universidad, llegó tarde y se fue temprano. Cuando tuve mi primer ascenso importante, casi ni lo mencionó. Pero cuando Sofía consiguió su primer trabajo, mi mamá le organizó una gran celebración con decoración, comida y brindis sobre lo orgullosa que estaba. Por fin le dije todo esto. Se lo conté todo, y por primera vez vi que su rostro cambiaba. Entonces admitió algo que no esperaba para nada. Me dijo que ha estado aterrada de perder a Jaime. Que después del divorcio de mi papá, se sintió muy rota y sola, y que cuando conoció a Jaime, se aferró a su familia como si fuera su única oportunidad de ser feliz. Sintió que si no entregaba todo por Sofía, tal vez nunca podría pertenecer de verdad al mundo de Jaime. Y que si no era la madrastra perfecta, Jaime tal vez empezaría a resentirla. No supe cómo reaccionar. Parte de mí entiende, el divorcio es devastador y pasó por un infierno con mi papá. Pero otra parte de mí simplemente estaba furiosa. Solo porque tenía miedo de perder a Jaime no significa que tenía que hacerme a un lado. Solo porque quería que Sofía la amara, no tenía que hacerme sentir que yo no era suficiente. Se lo dije tal cual. Le dije que solo porque intentaba recuperar el tiempo perdido con Sofía, no tenía derecho a tratarme como si fuera menos. Que no es justo para mí siempre ser la opción secundaria. Ella se puso a llorar de nuevo, diciendo que nunca fue su intención hacerme daño. Dijo que siempre me vio como fuerte e independiente, como alguien que no necesitaba tanto de ella.
que asumió que yo estaba bien porque nunca le pedía atención o apoyo extra. Y sinceramente, eso me pegó mucho. Porque me di cuenta de que siempre ha sido así. Siempre me ve como la fuerte, la que no necesita tranquilidad, la que no necesita cuidados de más. Pero solo porque no me pongo a llorar frente a ella no significa que no sienta dolor. Solo porque no pido atención, no quiere decir que no me gustaría recibirla. Terminamos la conversación en una nota tensa pero algo esperanzadora. Me preguntó si aún podía ir a mi boda, y le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Ella prometió intentar ser mejor, pero no sé si aún le creo. Salí de la cafetería completamente agotada. Parte de mí solo quiere perdonarla y seguir como si nada. Fingir que todo está bien y regresar a como era antes. Pero otra parte de mí sigue lastimada. Muy enojada. No sé qué hacer ahora. No sé si nuestra relación alguna vez volverá a ser la misma. Actualización 2. Hola. Las cosas han dado un giro totalmente inesperado. Sofía, de hecho, se puso en contacto conmigo directamente, algo que nunca antes había hecho. Me sorprendió ver su nombre aparecer en mi bandeja de entrada. Al principio dudé en abrir el correo, sin saber qué esperar, pero la curiosidad me ganó y cuando finalmente lo leí, me dejó en shock. Sofía me escribió un mensaje largo y sincero, explicando su punto de vista e incluyendo algo que cambió por completo mi perspectiva. Imágenes de sus conversaciones con mi mamá de hace meses. Al principio no sabía qué pensar, pero mientras veía los mensajes, sentí que el estómago se me iba al suelo. Lo que vi en esos mensajes me tomó completamente por sorpresa. Resulta que mi mamá de hecho intentó convencer a Sofía de no hacer una propuesta tan extravagante. Aparentemente, Kevin, el prometido de Sofía, se acercó a mi mamá y Jaime para pedir ayuda con la propuesta. Y mientras Jaime aceptó de inmediato, mi mamá sugirió algo más pequeño e íntimo. En las capturas podía ver a mi mamá preocupada por el costo y sugiriendo otras ideas, como una cena bonita en el jardín o una pequeña escapada, en vez del crucero de lujo. Pero Jaime estaba decidido a hacerlo por su hija. Insistía en que Sofía había pasado por mucho y se merecía algo así. Finalmente mi mamá aceptó contribuir con lo que pudo, $3,000, que todavía es más que lo que me ofreció para mi boda, pero ni cerca de los $15,000 o más que yo había asumido. Jaime pagó el resto porque quería tirar la casa por la ventana para Sofía, y mi mamá no quiso crear tensión en su nuevo matrimonio negándose a participar. Al leer esos mensajes, me di cuenta de que había entendido todo mal. Mi mamá no había favorecido a Sofía por preferencia ni por descuido. Estaba en una situación difícil, tratando de mantener la paz en su nuevo matrimonio mientras aún cuidaba de mí a su manera. No me lo dijo directamente, probablemente porque sabía lo enojada que estaba y no quería poner excusas. Pero ver la prueba, todo claro y escrito, me hizo sentir fatal. Saqué conclusiones sin saber todo el contexto y quizás arruiné mi relación con mi mamá por eso. El correo de Sofía fue en realidad muy dulce. Se disculpó por no tener más cuidado con sus publicaciones en redes sociales, admitiendo que no pensó en cómo se podría ver para mí. También fue muy directa al decir que nunca quiso hacerme sentir reemplazada y hasta se ofreció a ayudar con los proyectos y decoración de mi boda para compensarme. Eso sí que me sorprendió. Siempre pensé en Sofía como distante, incluso un poco egocéntrica, pero ese mensaje me hizo verla de otra manera. No estaba intentando restregarme nada, solo estaba emocionada y no tenía idea de lo que yo sentía. Estuve horas releyendo el correo y los mensajes entre ella y mi mamá, y empecé a verlo todo de manera diferente. Todavía me duele que mi mamá no pusiera el mismo esfuerzo en mi boda, y eso es algo con lo que necesitaré tiempo para lidiar. Pero ahora entiendo que ella estaba en una posición muy difícil, tratando de mantener la paz en su nuevo matrimonio, equilibrar su lealtad hacia mí y navegar una familia combinada donde sentía mucha presión. Al hacerlo, acabó haciéndome daño sin querer. Y ahora veo que nunca tuvo la intención de favorecer a Sofía sobre mí. No sé cuál será mi siguiente paso, pero sí sé que necesito hablar con mi mamá de nuevo, ahora con todos los hechos y una mente clara. No quiero dejar que esto se pudra y se convierta en algo irreparable. Eventualmente le respondí a Sofía, agradeciéndole que se tomara el tiempo de escribirme y ser tan abierta. También me disculpé por mi reacción inicial y le dije que realmente agradecía su oferta de ayudarme con la boda. Ella me respondió con cariño y sugirió que nos viéramos en persona para hablar y aclarar el ambiente. Mientras tanto, mi mamá no ha dejado de mandarme mensajes. Me escribe sin parar, diciendo que de verdad quiere hablar ahora que tengo todos los hechos. Algunos mensajes son largos y emocionales, otros solo dicen cosas como por favor llámame cuando puedas o solo quiero arreglar las cosas. Sé que tengo que responderle eventualmente.
Por lo menos le debo una disculpa por pensar lo peor sin tener todos los datos. Pero aunque entiendo mejor su lado ahora, sigo sintiéndome un poco sensible por todo. También no dejo de pensar en el mensaje de Sofía y lo inesperado que fue. No tenía por qué contactarme ni ser tan comprensiva, pero lo hizo. Pudo simplemente ignorar todo y dejar que la tensión entre mi mamá y yo creciera, pero en vez de eso se esforzó por aclarar las cosas e incluso ayudarme con la boda. Nunca pensé que pudiéramos ser cercanas antes de todo esto. Solo éramos cordiales en los eventos familiares, pero ahora me pregunto si esto puede ser una oportunidad de verdad para construir una relación real con ella. Es raro pensarlo, pero tal vez todo este lío puede traer algo bueno. Ahora tengo que pensar cuáles son los siguientes pasos. ¿Debo intentar reparar por completo la relación con mi mamá? ¿Debería aceptar la oferta de Sofía y usar esto como una oportunidad para acercarme a ella? Aún no tengo todas las respuestas, pero al menos me siento más clara que antes. Sé que tomará tiempo, pero tal vez, solo tal vez, esto pueda arreglarse y dejar de sentirse tan pesado. Supongo que solo me queda ir paso a paso y ver a dónde me lleva todo. Actualización 3. Todo llegó a su punto máximo de la forma más inesperada anoche. Tuvimos una cena familiar. Marcos, yo, mi mamá, Jaime, Sofía y Kevin. No voy a mentir, la tensión se sentía desde el momento en que nos sentamos. Parecía que todos esperaban que alguien más hablara primero, moviéndose incómodos y hablando solo de lo que había en el menú, evitando mirarse a los ojos. El aire era pesado, como si todos esperáramos una tormenta que llevaba semanas formándose. Al principio la conversación se quedó en lo superficial. El clima, el trabajo, cosas sin importancia. Pero después de los aperitivos, fue Jaime quien rompió el silencio. Dejó escapar un suspiro profundo, pasó la mano por su cabello y lo dijo directamente. Él había sido quien insistió en la propuesta extravagante para Sofía y necesitaba explicar por qué. Admitió que durante mucho tiempo había sentido culpa por haberse perdido buena parte de la vida de Sofía mientras crecía. Su trabajo siempre había sido muy demandante, y en su momento cometió el error de priorizarlo sobre la familia. Nos contó que durante años se convenció a sí mismo de que bastaba con proveer económicamente. Pero cuando Sofía creció, se dio cuenta de cuánto se perdió: obras escolares, cumpleaños, momentos importantes que ya nunca recuperaría. Cuando Kevin le propuso ayudar con la propuesta, Jaime lo vio como una oportunidad de hacer algo realmente especial por su hija, algo que compensara todo lo que no estuvo. No se trataba de favoritismo, dijo. Se trataba de redimirse. Eso me hizo pensar mucho. Había pasado tanto tiempo sintiéndome enojada, como si mi mamá me hubiera reemplazado. Pero nunca me detuve a considerar lo que estaba viviendo Jaime. Nunca pensé en cómo su propia culpa podía estar influyendo en todo esto. Luego habló mi mamá, y lo que dijo cambió por completo mi perspectiva. Dijo que, a pesar de lo que había dicho antes, en realidad estuvo guardando pequeñas cantidades de dinero cada mes para ayudar con mi boda. Quería que fuera una sorpresa, un regalo que pudiera darme cuando fuera el momento adecuado. Pero después de todo lo que pasó entre nosotras, se dio cuenta de que haberlo ocultado solo empeoró las cosas. Eso me golpeó fuerte. Si solo me lo hubiese dicho desde el principio, tal vez nada de esto hubiera pasado. Tal vez no me habría sentido tan abandonada. Pero, al mismo tiempo, podía ver que realmente tenía buenas intenciones. Solo que lo manejó mal. Y luego llegó la mayor sorpresa de la noche. Sofía y Kevin hicieron un anuncio que me tomó por sorpresa. Van a posponer la organización de su boda hasta después de la mía. Me quedé sin palabras. No podía creer lo que escuchaba. Sofía explicó que no quería que su compromiso o la planeación de su boda le quitaran protagonismo a mi gran día. Quería que yo tuviera mi momento y estaba dispuesta a esperar para que así fuera. Le dije que no tenía por qué hacer eso, que ya no había ningún resentimiento. Pero insistió. Dijo que sabía cuánto significaba esa boda para mí y que sinceramente quería apoyarme. Hasta se ofreció a compartir el fotógrafo de su compromiso a un precio especial, ya que ahora reservarían los dos eventos. Ese gesto casi me hace llorar. Después de todo lo que habíamos pasado, nunca esperé ese grado de amabilidad de su parte. En ese momento, mi mamá se rompió en llanto. Y entre lágrimas, confesó algo que nadie sabía. Ha estado yendo al terapeuta. Dijo que ha estado luchando con la culpa por el divorcio y con el miedo a fallar otra vez como madre, ahora con su nueva familia. Confesó que ha sentido terror al rechazo, y por eso a veces se cedía con Sofía. Dijo que daba por sentada mi relación con ella, porque pensaba que siempre estaría ahí, porque soy su hija y nuestro lazo era inquebrantable. Eso me destruyó.
Pasé mucho tiempo convencida de que había escogido a Sofía en mi lugar, cuando en realidad, solo estaba asustada. Asustada de perder la nueva vida que había construido. Asustada de repetir errores del pasado. Asustada de que si no le daba todo a esta nueva familia, se quedaría con nada. Y aunque eso no justifica que me haya hecho sentir tan mal, al menos lo explica. Terminamos quedándonos en el restaurante hasta que cerraron, solo hablando, de verdad, por primera vez en años. Tuvimos una conversación abierta y sincera. Sin evitar temas difíciles, sin dejarlo bajo la alfombra. Hubo lágrimas, disculpas e incluso momentos de risa. Fue desordenado y emocional, pero también fue sanador. Marcos y Kevin, que nunca antes habían hablado mucho, terminaron conectando por experiencias similares con familias complicadas. Hablaron sobre los desafíos de navegar relaciones, las presiones de equilibrar lazos familiares nuevos y antiguos, y lo difícil que puede ser sentir que siempre caminas en territorio minado. Y mientras tanto, Jaime, que fue tan terco al principio, acabó pidiendo disculpas de corazón. Admitió que pudo haber manejado las cosas mejor y que lamenta mucho haber dejado que todo llegara a ese nivel. Luego en la mañana, me desperté con algo que no esperaba para nada. Sofía había eliminado su publicación original del compromiso. En su lugar, puso un mensaje más sincero, enfocado en la historia de amor con Kevin y no en los detalles lujosos de la propuesta. Y además, subió una foto de anoche. Todos juntos, sonriendo, y puso de pie de foto algo sobre sentirse afortunada de tener una familia mixta tan genial. No me lo esperaba. Y me di cuenta de que realmente había escuchado. Entendió mi punto de vista y estaba haciendo un esfuerzo de verdad por reparar lo que se rompió. En cuanto a mi mamá y yo, planeamos ir a buscar vestido de novia el próximo fin de semana, solo las dos. Sin distracciones, sin tensión. Solo el tiempo de madre e hija que tanto necesitábamos. Ella sigue sin poder aportar mucho dinero, pero la verdad, eso ya no importa. Se ha ofrecido a ayudar con las decoraciones, la organización y todos los pequeños detalles, y eso vale igual o más. Más que nada, las dos acordamos trabajar en nuestra comunicación, dejar de asumir cosas sobre la otra y hablar de verdad antes de que los sentimientos se pudran. Ahora me doy cuenta de que aprendí lecciones muy duras pero valiosas con todo esto, sobre asumir cosas, sobre comunicación y sobre lo complicada que es una familia mezcla. Es muy fácil sacar conclusiones cuando uno está emocional, pero a veces lo que parece traición en la superficie es en realidad personas intentando hacer lo mejor que pueden en situaciones difíciles. Todavía estoy procesando todo, y sé que nada va a ser perfecto de la noche a la mañana, pero por primera vez en mucho tiempo, tengo esperanza. Así que supongo que así termina la historia. No con el drama que pensaba al principio, sino con comprensión, crecimiento y relaciones más fuertes. Mi boda quizá no sea tan espectacular como esa propuesta en el crucero, pero sinceramente, eso ya no me importa. Porque al final del día, los mejores momentos de la vida no tienen que ver con lo ostentosos o caros que son. Tienen que ver con las personas que están a tu lado, las lecciones que aprendes y el amor que decides cuidar. Mi familia arruinó mi matrimonio por defender a mi hermana fraudulenta. Un poco de contexto primero. He estado distanciado de mi hermana durante unos 5 años. Tuvimos una gran pelea por algo que todavía no puedo comprender completamente. Pero se reduce a sus acciones que alteraron completamente mi vida. Cuando crecíamos, mi relación con mi hermana siempre fue un poco difícil, pero lo atribuía a una rivalidad normal entre hermanos. Solo nos llevábamos 2 años, así que a menudo nos ponían juntos en todo. Actividades escolares, reuniones familiares, incluso amigos. La admiraba de muchas maneras. Ella siempre fue la más extrovertida, con una personalidad magnética que atraía a la gente. En contraste, yo era el hermano más callado y reservado, contento con quedarme en un segundo plano a pesar de nuestras diferencias. Tuvimos buenos momentos jugando de niños, yendo de vacaciones familiares e incluso compartiendo secretos en esos extraños momentos en los que nos llevábamos bien. Pero a medida que crecimos, las cosas empezaron a cambiar. Ella se volvió más competitiva, siempre queriendo superarme. En la secundaria, si yo sacaba una A en un examen, ella tenía que sacar una A. Si yo entraba al equipo de baloncesto, ella presumía de ser la estrella de su equipo de atletismo. Al principio, no me molestaba mucho. Pensaba que era solo su manera de motivarse. Pero con el tiempo, empezó a sentirse menos como una rivalidad entre hermanos y más como algo oscuro. Comenzó a menospreciarme de maneras sutiles, haciendo comentarios hirientes sobre mis decisiones o minimizando mis logros.
cuando me aceptaron en una buena universidad, hizo parecer que no era gran cosa. A pesar de que a ella le costó entrar en la suya, nuestra relación se volvió más tensa con los años. Empecé a notar que ella vivía por la atención y si el foco no estaba sobre ella, encontraba maneras de robárselo. Esta dinámica siguió hasta la adultez, donde yo trataba de mantener distancia de la competencia constante, pero ella siempre encontraba una manera de arrastrarme de nuevo. Aunque intenté mantener una relación civil, la tensión subyacente nunca desapareció por completo. Creo que una parte de mí siempre esperaba que pudiéramos reparar lo que estaba roto, que tal vez algún día podríamos ser cercanos como algunos hermanos. Pero después de lo que me hizo, supe que ese día nunca llegaría. Todo empezó cuando estaba a punto de comenzar un nuevo trabajo, un puesto por el que había trabajado durante años. No era cualquier trabajo. Era un cargo codiciado en un campo altamente competitivo, el tipo de oportunidad con la que la gente sueña pero pocas veces consigue. Había puesto el corazón y el alma para llegar hasta ese punto. Incontables noches en vela, hacer contactos, obtener certificaciones extras, pasantías. Lo que mencionas, lo hice. Ese trabajo se suponía que era el gran salto que necesitaba para establecerme y construir la carrera por la que había trabajado arduamente desde la universidad. Estaba emocionado. Probablemente más emocionado que en mucho tiempo. Todo parecía ir viento en popa. Mi hermana, sin embargo, no parecía compartir esa emoción. Mirando atrás, hubo pequeñas señales en los días previos a que comenzara. Comentarios sarcásticos por aquí y por allá. Bromas disfrazadas de sarcasmo. Me decía cosas como, no te acostumbres demasiado. Ya sabes, estas cosas nunca duran. O espero que puedas soportar la presión. No todos pueden hacerlo. En ese momento, las ignoré, diciéndome a mí mismo que ella solo estaba haciendo como siempre, buscando bajarme de mi nube. No le di mucha importancia. Hasta que recibí una llamada del Departamento de Recursos Humanos de la empresa unos días antes de empezar. El tono de la mujer por teléfono era frío, formal, nada que ver con las voces entusiastas que había escuchado durante el proceso de entrevistas. Me dijo sin rodeos que la empresa había decidido rescindir la oferta. Sentí que el estómago se me cayó. No podía entender qué estaba pasando. Le pregunté por qué, rogándole prácticamente una explicación. Ella dudó un momento antes de finalmente decirme que habían recibido un correo alarmante de alguien que decía ser un familiar preocupado. El correo, dijo, planteaba serias dudas sobre mi carácter y mi comportamiento en el pasado. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No podía creer lo que estaba escuchando. Cuando pedí más detalles, me dijo que el correo describía una serie de mentiras. Mentiras diciendo que tenía una larga historia de adicción a las sustancias, que había estado entrando y saliendo de rehabilitación, que había robado dinero de mi propia familia para alimentar una adicción. Hasta decía que tenía antecedentes penales relacionados con estos problemas, lo cual era totalmente falso. Escuchar esas palabras fue como recibir un golpe en el estómago. Nunca he tenido problemas de adicción, nunca he robado nada en mi vida, y ciertamente no tengo antecedentes penales. Sentí el cuerpo entumecido al darme cuenta de la gravedad de la situación. La mujer de recursos humanos continuó explicando que, dado el tipo de acusaciones y la seriedad del cargo, la empresa no tenía otra opción más que retirar la oferta. No había margen para negociar ni posibilidad de limpiar mi nombre. La decisión era definitiva. Ya habían pasado al siguiente candidato. Después de la llamada, me quedé en shock, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. ¿Cómo podía alguien decir esas cosas sobre mí? ¿Quién haría algo así? Estaba rompiéndome la cabeza tratando de entender de dónde podía venir eso, cuando la idea me golpeó como un tren. Mi hermana. Ella era la única que tenía el tipo de información personal que estaba retorcida y distorsionada en ese correo. Y en el fondo, sabía que ella era del tipo que haría algo así. Si sentía que debía bajarme de mi lugar, no lo dudaba. Mi reacción inmediata fue confrontarla. Fui a su departamento, entré como una tormenta sin ni siquiera tocar la puerta. Sentía los latidos en mis oídos, con la rabia recorriéndome entero. Cuando la confronté, la expresión en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. No lo negó. De hecho, ni siquiera pareció sorprendida de que lo hubiera descubierto. Su respuesta fue tan fría como indignante.
Admitió haber enviado el correo, sí, pero en su mente no tenía la culpa. Solo quería ayudarte, dijo. Como si aquello tuviera sentido. Le pregunté por qué. ¿Por qué haría algo tan cruel? Solo se encogió de hombros y dijo, te estabas poniendo demasiado arrogante con eso. Necesitabas una dosis de humildad. No eres tan especial como crees. Me quedé helado. ¿Arrogante? No estaba siendo arrogante. Estaba emocionado. Orgulloso, incluso. Después de tantos años de luchar y trabajar duro, finalmente tenía algo que mostrar. Y en vez de alegrarse por mí, de apoyarme como familia, decidió quitarme todo. Me saboteó, arruinó mi reputación con esa empresa y destruyó una oportunidad única solo porque pensó que necesitaba ser humillado. Le exigí una disculpa. Solo se rió. Ya me lo agradecerás algún día, dijo con desdén, como si todo esto fuera una especie de lección que debía aprender. Recuerdo que la miré, perplejo, dándome cuenta de que la persona que tenía enfrente no era alguien en quien pudiera confiar otra vez. No le importaba lo que había hecho. Para ella, no era gran cosa. Lo minimizaba como si perder un trabajo que definía mi carrera era algo de lo que podía reponerme fácilmente. Pero no podía simplemente olvidarlo. Ese trabajo no era cualquier cosa. Era mi futuro. El sueño por el que tanto había luchado fue destruido en un instante y la persona responsable ni siquiera sentía remordimiento. Salí de su departamento ese día y no miré atrás. Desde ese momento, corté todo contacto con ella. Mis padres, al principio comprendían mi parte, pero con el tiempo empezaron a presionarme para que la perdonara. Según ellos, la familia es lo más importante. Y no soportaban la idea de que estuviéramos distanciados. Yo, sin embargo, no podía superar la traición. No solo era el trabajo. Era que intentó arruinar mi vida a propósito, y luego le dio igual. Esa no es una persona que quiero tener cerca, y mucho menos en el día más importante de mi vida. Mi boda. Pasaron algunos años y conocí a mi ahora esposa, de 29 años. Nos comprometimos después de 3 años de salir y empezó la planeación de la boda. Mi relación con mis padres seguía siendo complicada. Aunque estaban felices por mí, no dejaban de presionar para que me reconciliara con mi hermana. Querían que la invitara a la boda, a pesar de todo. Hasta sacaban la carta de que la familia es lo primero cada vez que podían. Mi prometida me apoyó en mi decisión de no invitarla, entendiendo que era mi elección. Aún así, mis padres seguían presionándome. Finalmente, me cansé y se los dije directo, que no la invitaría. Y que si eso significaba que no querían venir, lo entendería. Pensé que habían entendido el mensaje porque, después de varias discusiones, dijeron que respetaban mi decisión. Sabía que estaban decepcionados, pero no quería pensar mucho en eso. Quería concentrarme en mi futura esposa y en la vida que construíamos juntos. Llegó el día de la boda y todo era perfecto. Hasta que dejó de serlo. Estábamos tomándonos fotos cuando uno de mis primos vino corriendo a decirme que tenía malas noticias. Por la expresión de su rostro supe que algo andaba muy mal. Al ir a la entrada del lugar, ahí estaban, mis padres y mi hermana, vestidos de gala como si hubieran sido invitados. Estaba furioso. La sangre me hervía y apenas podía controlarme. Me habían traicionado, ignorando totalmente mis límites y trayéndola a mi boda. Mi hermana tenía esa expresión de autosuficiencia, como si supiera que estaba causando una escena y no le importara. Mis padres intentaron hacerse los inocentes, diciendo cosas como, solo queríamos arreglar las cosas, y es tu boda, no puedes excluir a la familia. No podía creer que intentaran hacer esto en mi día especial. Sin dudarlo, les dije que se fueran. Ver a mi hermana ahí después de todo era demasiado. Mis padres se pusieron de su lado, claramente cómplices en este intento de reconciliación forzada. Les dejé claro que mi hermana no era bienvenida y si ellos no respetaban eso, tampoco tenían que venir. Pero ahí estaban, creyendo que podían ignorar los límites que puse. Se negaron. Mi hermana empezó a montar una escena, elevando la voz y acusándome de ser dramático, de aferrarme a un resentimiento y de exagerar algo que para ella era insignificante. Actuaba como si los años de traición y sabotaje fueran solo un malentendido trivial.
La tensión en el aire se sentía, y podía percibir el juicio de varios invitados que ya se habían dado cuenta del problema. A pesar de sus intentos por hacerme ver como el irracional, me mantuve firme. No iba a dejar que ella arruinara el día más importante de mi vida. Ese no era el momento de ceder ante la presión, menos después de todo el daño y la manipulación que había sufrido. Mis padres quisieron mediar, pidiéndome que lo dejara pasar por el bien de la familia, pero yo no podía. Poner esos límites me había costado trabajo, y esto era otra prueba de que querían pasarlos por alto. Años de resentimiento se acumularon en mi pecho mientras sacaba el teléfono y llamaba a la policía. Llamar a la policía a mi propia familia no era algo que hubiera imaginado, pero sabía que debía hacerlo. Expliqué que había invitados no deseados intentando colarse en mi boda, y en minutos llegaron los policías. Ver a los agentes acercarse fue surrealista y a la vez un alivio. Mi boda ya había sido opacada por ese enfrentamiento, pero al menos así se iba a resolver. Esperaba que fuera solo un intercambio breve y algo incómodo, algo que los agentes podrían manejar rápido para poder seguir con mi día. Los policías se acercaron profesionalmente y les pidieron a mis padres y a mi hermana que se retiraran. Mis padres fueron reacios, pero parecían entender la seriedad del asunto. Mi hermana, en cambio, era otra historia. En lugar de hacer caso, se plantó y empezó a discutir con los policías negándose a irse. Fue subiendo el volumen y empezando a hacer un espectáculo. Su negativa solo empeoró la situación, atrayendo aún más la atención de mis invitados. Ahí fue cuando todo tomó un giro inesperado. Uno de los agentes, tras hablar por la radio, se acercó a mi hermana con un tono más serio. Ya no solo se trataba de negarse a irse. Cuando le pidieron identificación, sentí que algo había cambiado. Hubo una larga pausa mientras revisaban sus datos y la tensión se sentía aún más fuerte. Resultó que mi hermana tenía una orden de arresto pendiente. Yo no tenía idea, y por las caras de mis padres, ellos tampoco. Al parecer, había estado implicada en un tipo de fraude hace unos años, estafando a varias personas con identidades falsas. Lo que pensé que era solo una disputa familiar, de repente era algo mucho más grave. Los agentes actuaron rápido y la esposaron. A pesar de sus protestas y su intento de mantenerse desafiante, era obvio que la situación ya se le había escapado de las manos. Vi cómo se la llevaban a la autopatrulla, su expresión mezclaba sorpresa y rabia. Mis padres estaban frenéticos, suplicando que la dejaran ir, pero los policías ni caso. Cuando mi padre intentó intervenir físicamente y mi madre se aferró a mi hermana, la cosa se puso peor. Los agentes les advirtieron que se apartaran, pero no hicieron caso. En su desesperación, las cosas se salieron aún más de control. Lo que pudo ser una simple expulsión del lugar terminó en arresto por obstrucción de la justicia. Mis padres también acabaron esposados, sus ruegos ahogados entre el caos. Yo me quedé mirando como los tres, mi hermana, mi madre y mi padre, eran subidos a los coches patrulla. Fue surrealista verlos así frente a mis invitados, todo por no respetar mis límites. Me invadió una mezcla de emociones. No me sorprendí. En realidad, no. Después de todo lo que me hizo mi familia, casi se sentía inevitable ese desenlace. Era como si los años de manipulación, traición y engaño culminaran en ese momento de justicia pública. Parado ahí, rodeado de amigos y seres queridos que vinieron a apoyarnos, sentí una extraña mezcla de culpa y decepción. Culpa porque nuestro gran día se volvió un desastre para todos, y decepción porque, otra vez, mi familia me había quitado algo. Me acerqué y, respirando hondo, les dije a los invitados que la boda no seguiría. Pedir disculpas me pareció correcto, aunque ni sabía por qué lo hacía. ¿Era por el espectáculo? ¿Por las acciones de mi familia? ¿O porque los invité para luego mandarlos a casa? No lo sabía. Solo sabía que estaba perdido, sin saber cómo lidiar con los escombros que mi familia dejó. No sé cómo seguir adelante con esto. Todo lo que había imaginado para mi pareja y para nuestro futuro ahora parecía ensombrecido por el caos de mi familia. Ya no se trataba de reagendar o salvar el día. Era de recoger los pedazos emocionales. ¿Cómo se sigue cuando quienes deberían apoyarte son los que siempre te hunden? Actualización 1. Pasaron unos días después de la boda y las cosas se calmaron, pero el drama seguía causando mucha tensión. Mi pareja y yo intentábamos seguir adelante y recuperar la felicidad que nos robaron.
Pero mis padres, ya fuera bajo fianza, no han dejado de llamarme. Sus mensajes sin parar eran un recordatorio constante del caos que acababa de ocurrir. Los mensajes de voz se acumulaban, y los mensajes interminables buscaban hacerme sentir culpable. Los mensajes de mi madre eran especialmente molestos, llenos de frases como, solo queríamos ayudar y no tenías que llamarnos a la policía. Como si siguieran queriendo controlar la versión de lo ocurrido, negándose a reconocer hasta dónde cruzaron la línea. Con los días, mi frustración solo creció. Mi padre, como siempre, se quedaba callado y dejaba que mi madre liderara su defensa. Aunque él no hablara, sabía que era igual de responsable. Su falta de voluntad para aceptar alguna culpa se sentía como otra traición más. Me preguntaba si esto sería siempre así. Mi familia negándose a ver el daño que causaron, atrapados para siempre en su propia negación. Mientras tanto, mi hermana seguía en custodia y me enteraba de los cargos en su contra. Varios delitos de fraude e identidad falsa pintaban un panorama triste. Cada noticia dolía más. No sabía el alcance de sus crímenes, pero cuanto más averiguaba, más me daba cuenta de cuánto tiempo había estado así. Todo estaba demasiado enredado y saber que podía pasar mucho tiempo en prisión era inquietante. Había una parte de mí que sentía algo de lástima. Era mi hermana, después de todo. Pero entonces volvían los recuerdos. Las mentiras, la manipulación, la forma en que siempre me saboteó. Era un patrón. Y ahora por fin enfrentaba las consecuencias de sus actos. Durante todo esto, mi prometida fue mi apoyo. Ella estaba ahí en cada momento, siempre dispuesta a escuchar. Mientras yo sacaba mis frustraciones y temores. Pasamos largas noches hablando sobre cómo manejar en adelante a mi familia. Considerando cada escenario posible, quedó claro que alejarnos de ellos, al menos por un tiempo, era lo mejor para nuestra salud mental. Necesitábamos un espacio libre de todo ese caos que siempre trajeron a mi vida. Pero ni siquiera esa decisión vino sin complicaciones. Una tarde, mientras cenábamos, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé, pero algo me llevó a contestar. Era un amigo de la familia que se enteró del incidente en la boda y de lo de mi hermana. Mostró preocupación y me animó a reconsiderar mi decisión de cortar lazos con mi familia. Oír esa presión honestamente me revolvió el estómago. Todo el pueblo parecía envuelto en el drama y me sentí expuesto y vulnerable a la opinión de todos. Al día siguiente, recibí una visita inesperada de mis padres. Aparecieron sin avisar. Yo esperaba que, dándoles espacio, se calmara la tensión, pero parecía que ellos venían decididos a enfrentarme. La cara de mi madre era puro fastidio cuando entró a nuestra casa. Se lanzó en un discurso sobre cómo estábamos siendo irracionales, que se supone que debo perdonar y olvidar. Mi padre seguía en silencio, testigo de la escena una vez más. Esa confrontación se volvió una pelea fuerte. Intenté explicar mi punto de vista, por qué sus acciones me hicieron tanto daño, pero era como hablar con la pared. No querían escuchar. En cambio, mi madre insistía en que todos deberíamos superar el asunto, como si todo pudiera olvidarse tan fácil. Era agotador, y me sentí luchando otra vez contra sus intentos de manipular la situación. Al irse, quedé más enojado. ¿Cómo podían ser tan ciegos al daño que causaron? En los días siguientes, enfocamos nuestra atención en alejarnos de todo este caos para abrazar la vida que queríamos construir. Planeamos una pequeña escapada para celebrar nuestra unión lejos de ese drama. Fue una distracción necesaria, una oportunidad para reconectar sin las constantes intromisiones de mi familia. Al final, la decisión de alejarnos de mi familia era necesaria. Pero también me quedó una sensación de pérdida. Quería otra experiencia familiar, una donde nos apoyáramos, no que nos destruyéramos mutuamente. Ahora, al mirar hacia adelante, me di cuenta de que reconstruir mi vida significaba aceptar que mi familia probablemente nunca será lo que yo siempre deseé. Es una verdad dolorosa, pero supe que era el primer paso para recuperar mi felicidad. Actualización 2. Ha pasado alrededor de una semana desde el incidente en la boda y todavía estoy procesando todo lo que pasó. Cada día es una mezcla extraña de emociones. Alivio, tristeza, rabia y una rara sensación de libertad. Me he dado cuenta de que mi relación con mis padres no tiene arreglo, al menos por ahora. Después del desastre de la boda, pensé que por fin verían la gravedad de sus acciones. Pero no, lo minimizaron,
insistiendo en que exageré y que llamar a la policía fue demasiado. Para ellos, jamás se debe involucrar a la policía en asuntos familiares, sin importar qué. No estoy de acuerdo en absoluto. La realidad es que han cruzado límites una y otra vez, y ya no acepto su versión de la historia. Estos días, mis padres intentaron juntar a parte de la familia extendida de su lado. Recibí un par de llamadas de mis tías, preguntando si había manera de arreglar las cosas con mis padres. Sentí la presión, la expectativa de que debía simplemente perdonar y olvidar. Pero cuando expliqué todo lo que pasó, cómo llegaron sin invitación, cómo las acciones de mi hermana terminaron en una investigación criminal, quedaron horrorizadas y me apoyaron. Fue una pequeña victoria, pero sabía que la batalla aún no terminaba. La mayoría de mi familia extendida se mantenía al margen, pero había algunos que parecían ver a mis padres como las víctimas, lo cual es ridículo. Me di cuenta de que siempre habrá gente que apoya a la familia, sin importar lo que pase. Pero hay más. Mi esposa y yo tomamos una decisión importante de casarnos. No fue el gran evento que planeamos originalmente. Ya habíamos gastado buena parte del presupuesto en esa boda que terminó arruinada. Así que optamos por algo sencillo. Avisamos solo a unos amigos cercanos y a los padres de mi pareja, algo íntimo y consentido. Sentimos que era lo indicado, dar ese paso juntos y consolidar nuestro compromiso alejados del ruido del drama familiar. El día de la pequeña ceremonia, el ambiente era sorprendentemente tranquilo. El sol brillaba, iluminando el jardín donde intercambiamos votos. Fue surrealista estar ahí con mi pareja, el mundo desvaneciéndose mientras nos envolvía la felicidad. Vi alegría en sus ojos y en ese momento nada más importaba. Prometimos amor, apoyo y comprensión, jurando enfrentar juntos cualquier reto que surgiera. Fue un hermoso recordatorio de que a pesar del caos, nos teníamos el uno al otro. Sin embargo, el día no fue perfecto. Justo al terminar la ceremonia, recibí un mensaje de una tía. Resultó que mis padres andaban esparciendo rumores sobre nosotros, pintándome como el villano de la historia. Decían que los corté de mi vida sin razones y que era un malagradecido. La noticia me golpeó, pero mi esposa me aseguró que ahora creábamos nuestra propia familia, basada en respeto y amor, no en manipulación y culpa. Con los días, empezamos a disfrutar la vida matrimonial, gozando de las cosas simples, cocinando juntos, viendo películas, soñando con nuestro futuro. Pero la sombra de mi familia seguía presente. Constantemente recibía mensajes de mis padres, intentando manipularme para que los visitara. Incluso dijeron que casarme sin ellos era una traición, otra muestra de que no pensaban asumir el daño que causaron. Mientras tanto, sabía más cosas sobre mi hermana. El caso avanzaba y, por lo que supe, había pruebas contundentes en su contra. Era doloroso escuchar los detalles. Había manipulado a tanta gente y dejado un camino de dolor a su paso. La realidad de su situación era dura de aceptar. Probablemente iría a prisión mucho tiempo y parte de mí sentía tristeza por la relación que pudo haber sido. Pero recordé que ya había hecho suficiente por intentar arreglar algo con personas que no quieren cambiar. Una noche, una tía que al principio estuvo del lado de mis padres me llamó. Mostró preocupación, temiendo que estuviera siendo demasiado duro, que debía ver el panorama completo. Agradecí su interés, pero eso solo confirmó mi decisión de mantenerme lejos. Le expliqué lo importante que era priorizar mi felicidad y no dejar que la toxicidad de mi familia dictara mi vida. Colgué sintiéndome fuerte, sabiendo que elegía un mejor camino para mí. En nuestra nueva vida de casados, comprendí que aunque las acciones de mi familia dolieron, también me dieron una claridad que nunca antes tuve. Aprendí el valor de los límites, de la autoprotección y de rodearme de quienes realmente me apoyan. Mi pareja fue mi ancla en todo esto, recordándome que teníamos un futuro brillante juntos, lejos del caos de mi pasado. La vida empezaba a sentirse más esperanzadora, pero sabía que debía estar alerta. El camino de sanación sería largo, y aunque no tenga todas las respuestas, estaba decidido a crear un espacio donde pudiera prosperar, lejos de la disfunción familiar. Han pasado algunos días más y creo que por fin estoy listo para dejar atrás todo este lío. Mi esposa y yo nos enfocamos en nuestro futuro juntos y hemos empezado a planear una pequeña escapada de luna de miel para relajarnos. Después de todo el drama de la boda, se siente bien tener algo positivo a lo que mirar hacia adelante. Todavía recibo mensajes ocasionales de mis padres, pero dejé de responder un tiempo.
Ellos tomaron su decisión y yo tomé la mía. Los problemas legales de mi hermana continúan y parece que enfrentará bastante tiempo en prisión. Es raro saber que alguien de mi propia familia irá a la cárcel, pero a la vez, no puedo decir que me sorprenda. Ella eligió ese camino desde hace años y esto era inevitable. Con todo esto a cuestas, decidí tener una última reunión con mis padres. No esperaba que de pronto entendieran mi postura, pero quería que supieran que empezaba una nueva vida. Cuando nos vimos, se notaba que estaban agotados con todo esto. Los errores de mi hermana claramente les pasaron factura. Lucían deshechos, con una carga visible sobre sus hombros. Nos sentamos en una cafetería tranquila y les hablé de mis sentimientos. De cómo sus acciones me hicieron daño, de que ya no quería vivir en ese caos. No dijeron mucho al principio, solo me miraban con ojos cansados. Vi un poco de arrepentimiento en sus caras, pero sabía que no lo admitirían todo. Seguían aferrados a sus ideas sobre la familia, pero sentí que estábamos atrapados en un círculo vicioso del que no podían salir. Tras un rato, mi madre habló diciendo que ojalá todo pudiera volver a la normalidad. Fue entonces cuando me di cuenta que su idea de normalidad era diferente de la mía. Yo quería una relación sana, basada en confianza y respeto. Y vi claramente que ellos seguían anclados en lo de siempre. Al salir de ese encuentro, sentí una mezcla de emociones. Fue triste verlos así, pero también sentí alivio. Había intentado acercarme y ahora estaba listo para soltar. Al final, aprendí que la familia no es solo por la sangre. Es confianza, respeto y amor. Mis padres y mi hermana rompieron todo eso. Y aunque duele cortar lazos, sé que es lo correcto. Mi esposa y yo estamos creando nuestra propia familia, basada en respeto mutuo y comprensión. Eso es lo único que importa. Estamos ilusionados por nuestro futuro juntos, libres del caos de mi pasado. Para quien pase algo similar con familiares tóxicos, mi consejo es no dejes que la culpa o la obligación te encadenen a una situación dañina. Mereces paz y felicidad, incluso si eso significa alejarte de quienes deberían quererte. No es fácil, pero a veces es la única forma de protegerte. Al mirar adelante, me siento esperanzado. Estamos empezando de cero y, por primera vez en mucho tiempo, puedo ver un futuro brillante esperándonos.